Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a nuestro espacio de Prime Time, un espacio en el que hablamos con los alcaldes de los diferentes municipios vizcaínos. Y hoy nos acompaña el alcalde de Baracaldo, Toncho Rodríguez. Bienvenido, ¿qué tal estás? Muchas gracias, muy bien, encantado de estar aquí. Preparado para hablar de muchos quieras. temas y de actualidad, ¿no?, del municipio Eso de es. Baracaldo, para que todos los ciudadanos pues sepan un poquito cómo están los proyectos, ¿no? Lo que tú me preguntes yo intento contestar. Pues preparado y comenzamos ya entonces. Muy bien. Hablamos de, pues de un proyecto, de unas obras que, según parece, se han paralizado. Hablamos de la pasarela que va a unir el centro, ¿no?, de Baracaldo con la zona de Urban Galindo. ¿Qué ocurre aquí? Pues a ver si me intento explicar, ¿no? Esa es una pasarela que hace Bilbao Ría 2000. El proyecto es un proyecto de estación nueva, que dadas las circunstancias económicas ya sufre un parón importante, pero sí era necesario como proyecto estratégico establecer una pasarela que une la calle Murrieta, que seguro que conoces, por encima de la estación, hacia la nueva zona del ensanche de Urban. Esa pasarela la aprobó su adjudicación en su inversión el Consejo de Bilbao Ría 2000 en diciembre. Empezaron las obras, se colocó un pilote de granito, de cemento, que es pues un trozo que servirá de base para la posterior pasarela. Se coloca en la zona de Murrieta y se nos dice que empezarán las obras después de Semana Santa. Esto continúa así y hay un Consejo de Bilbao Ría 2000, el último consejo en marzo, donde se propone paralizar dos obras, dadas las dificultades económicas que pasa Bilbao Ría 2000, ¿no? Dos obras que son una obra en Irala, en la cual yo no voy a entrar porque es del Ayuntamiento de Bilbao y no me pertenece, y la pasarela de Murrieta. Yo muestro mi enfado, voto en contra de esa propuesta. ¿Por qué? Pues porque Baracaldo es estratégico esa pasarela, ¿no? Es unir, como señalaba muy bien, el centro con la zona de Urban. Es un 1,8 millones de inversión. No olvidemos que el Bilbao 2000 tiene una deuda de 218 millones de euros, lo cual esta inversión en Baracaldo supone un 0,8% de toda la inversión, de toda la deuda de Bilbao Ría 2000. Y yo creo que no es motivo suficiente, es decir, apretarnos el cinturón, con lo que estoy de acuerdo, con paralizar esta obra. Sobre todo cuando ya está adjudicada y cuando a la empresa que ha sido adjudicataria se le va a tener que pagar una indemnización de 180.000 euros, ¿no?, por no hacer nada. Y lo que es peor, todavía queda allí pues materiales, restos de obra de lo que empezaron, y ese monumento a la desesperanza, o no sé cómo llamarle, que vamos a tener ahí en Baracaldo hasta, según dijeron, los tiempos mejoren, ¿no? Claro, ¿cuándo mejoran los tiempos? ¿Cuándo van a mejorar los tiempos? Yo creo que es dejar a Baracaldo en una segunda división, en un municipio donde no se ha cumplido con él, y de ahí nuestro malestar, y de ahí, bueno, pues las acciones que intentaremos tomar. O sea, no les han dicho ni les han indicado cuándo se van a retomar esas No, obras, las simplemente obras, cuando se pueda las se obras hará. están paradas y, en teoría, hasta que los tiempos vengan mejor, ¿no? Claro, es una situación que no es comprensible, ¿no? Sobre todo, vuelvo a repetir, porque es una obra importante para nuestra ciudad, no solamente porque une esos dos tramos, sino porque se superaría un tramo importante que muchos ciudadanos tienen que hacer para pasar por debajo de la estación, con un túnel que lleva muchísimos años ahí y que es una reivindicación vecinal de la zona, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que Bilbao Ría 2000 ha decidido que de esos 218 millones de deuda que tiene, 1,8 millones no se realicen en Baracaldo, ¿no? Vuelvo a repetir, creo que no es en serio, de verdad, sobre todo cuando la obra está adjudicada, sobre todo cuando la mayor parte, 155 millones de esa deuda que tiene Bilbao Ría 2000, la genera, y no lo digo yo, lo dicen los propios informes de Bilbao Ría 2000, la genera ese agujero garellano, ¿no? Con lo cual, pues hombre, yo creo que esa actuación, en Baracaldo Bilbao Ría 2000 está realizando dos obras, una que es el Boulevard de Altos Hornos y las viviendas que están haciendo privadas y protegidas, y dos, esta de 1.800.000 que se paraliza. No tiene ningún sentido. ¿Se sienten un poco igual a la sombra de los proyectos que se han comenzado ya en Bilbao y que van a seguir a No, cabo? ¿O no, se sienten ciudadanos de segunda? no, ciudadanos de segunda sí en este caso, ¿no? Es decir, Bilbao Ría 2000 ha sido una sociedad interinstitucional que ha funcionado siempre muy bien, independientemente del color del gobierno que estuviera en España, y por lo tanto yo nunca he tenido críticas, al contrario, siempre he sido una de las personas que más ha defendido la sociedad interinstitucional. Pero claro, nos encontramos ahora con que dices, hombre, 1.800.000 euros es tanto para Bilbao Ría 2000 sobre una deuda de 218 millones para parar esta obra. Es decir, bien que nos apretemos el cinturón, pero sí es verdad que esta obra creo que no debiera haberse parado, que
que deja a Baracaldo en la estacada, que se han cargado la obra y sobre todo, lo decía muy bien usted, ¿no? Nos hace municipio de segunda en este caso. Pero no en comparación con las obras de Bilbao. Bilbao Río 2000 ha actuado mucho y bien en Baracaldo, toda la zona de Urban, ha llegado hasta la Rico Plaza, ¿no? No es que haya una comparación de un municipio con otro, pero en este caso sí es verdad que nos sentimos absolutamente dejados de la mano de Bilbao Río 2000. Además, en el proyecto entraba también la cubrición, ¿no?, de la zona de las vías, una nueva estación de tren para los usuarios. Ese es el gran proyecto, que era una estación manteniendo el edificio antiguo que está a conservar, cubrición un cubrimiento de las vías, una nueva estación con hall que repartía el personal, que daba paso al otro lado. Bueno, todo eso evidentemente se paró y yo lo puedo entender que se pare en un momento de dificultad económica, pero esta pasarela creo que era estratégico y no debe haberse hecho. ¿Qué le dirían a Bilbao Ría 2000? ¿Qué le pedirían en este caso? Bueno, que retomen la posición que adoptaron en el último Consejo de marzo, ¿no? Que esperamos que la cordura vuelva otra vez y que se retome esa posición, que se vuelva a la situación de diciembre, donde se adjudicó la obra y se establecieron las pautas de ejecución del proyecto y por lo tanto se retome nuevamente el proyecto de pasarela. Además, como bien has comentado, parar este proyecto les va a costar una multa elevada. No es una multa, es evidentemente por un lucro cesante que la Administración tiene que pagar, en este caso la institución Bilbao Ría 2000, a la empresa que se le había adjudicado el proyecto, ¿no? Y en este caso son 180.000 euros, con lo cual pues parece un poco ridículo, ¿no? Parece también ridículo que después, en el punto siguiente, se apruebe una aportación económica a una empresa privada para que enseñe a vender terreno a los trabajadores de Bilbao Ría 2000 para colocar terreno. Es verdad, Bilbao Ría 2000 necesita vender para poder obtener beneficios y poder saldar esa deuda de 218 millones, pero pagar a una empresa privada hasta 4 millones de euros, dependiendo de cómo se puedan ir vendiendo los terrenos, de cómo se vayan colocando, como dijeron, hasta 4 millones de euros, y resulta que no se puede hacer una obra de 1.800.000, es un poco congruente todo. No, lo que dices, ¿no? Que sienten que se quedan en un segundo plano, claro. Baracaldo. Pues, ¿qué te parece si hablamos ahora del parque empresarial de Burcheña? Me parece muy bien. Se ha dado ya una especie de avance, ¿no?, en el plan general de ordenación urbana. Ha tenido muchísimos retrasos. Un parque es el único suelo industrial puro y duro que nos queda en Baracaldo, de ese Baracaldo fabril de hace años, ¿no? Hubo los devaneos de si era un parque empresarial o era una zona de usos mixtos, con vivienda y con parque empresarial. El Partido Socialista siempre dijo, cuando estaba en la oposición en el gobierno y ahora que está en el gobierno de España, en el gobierno de Euskadi, que debía ser un parque empresarial. Hubo otros que no dijeron eso, cambiaron de opinión, pero olvidándonos de ese pasado, yo creo que se ha tomado una decisión importante en el Consejo de Burceña Parquea, que es aprobar el Plan Especial de Ordenación Urbana, que va a marcar a detalle cómo va a ser ese parking. Se aprobó ahí ese polígono empresarial. De ahí nos vendrá el ayuntamiento, nosotros tendremos que hacer toda la tramitación administrativa para el desarrollo del proyecto, pero de verdad se ha dado un impulso importante porque no se esperaba, después de tanto tiempo, creo que se esperaba ya, ¿no? Y la actuación que tuvo el otro día el Consejo de Burceña Parquea fue aprobar ese PEU, ese Plan Especial de Ordenación Urbana, trasladarlo al ayuntamiento y a partir de ahora seremos nosotros, 2012-2013 más o menos, donde se desarrollará todo el desarrollo urbanístico de la zona. Un parque que en ese PEU se decía que va a haber un gran bulevar que unirá, espero, con la carretera Interfábricas, una zona de paseo de la ría, los viales, y luego, sobre casi 164.000 metros cuadrados, el 49% destinado a oficinas, el 51% destinado a pabellones. Yo creo que es necesario que por fin se ha tomado esa decisión y de verdad espero, que cumpliéndose esos plazos de ese calendario que se estableció, pues nos vayamos a ese 2013-2014, donde el parque empiece a ser una realidad y se puedan generar esos 2.000 empleos que espero que creo que son muy necesarios en estos momentos. Se podría decir incluso que este proyecto va a generar empleo, es uno de los más importantes a la hora de hablar de creación de empleo. 2.000 empleos son los datos que se cifraban en los momentos de origen. Por lo tanto, yo creo que es uno de los más importantes desde el punto de vista de empleo en el territorio histórico, ¿no? Y yo creo que ahora que tanto Gobierno vasco como Diputación a través de Bizkailur, Gobierno vasco a través de Esperilur y el propio Ayuntamiento nos hemos puesto de acuerdo, creo que todos tenemos que remar en el mismo sentido para intentar dos cosas. Primero, que el proyecto sea una realidad y segundo, generar esa situación de nuevos empleos.
Hay avances ya, ¿no? En este 2012 se supone que se va a adelantar los trámites urbanísticos y que en 2013 ya comenzará el proyecto en sí, ¿no? Comenzaría el proyecto, la descontaminación del suelo. Hay que decir que la autoridad ambiental es el gobierno vasco y tiene que dar ahí una parte importante, que es la autorización de limpieza y descontaminación del suelo. No olvidemos que esos terrenos han sido difíciles y contaminados y, por lo tanto, a lo largo de ese 2013 yo creo que se producirá toda esa limpieza, y por eso digo que espero que en el 2014 puedan empezar las obras. Cuando digo espero, lo digo sinceramente, porque el espero siempre se ha dicho. Hace 2 años se decía espero que, hace 4 años se decía espero que, o hace 10 años, cuando vino el Lehendakari Ibarretxe a poner la primera piedra, también se decía que espero que, ¿no? Pero en esta ocasión creo que los pasos por parte del Consejo de Burceña Parquea se han dado, y yo de verdad creo que el proyecto ya va a salir adelante. Pues muy bien, hablamos ahora de un proyecto de futuro, pero que lleva ya años en mente, más o menos desde el 2009, creo, si no me equivoco, es el tranvía. Bueno, lleva mucho más, ¿no? Porque esto surge a través de una iniciativa popular de unos vecinos de Baracaldo que consideran que era necesario un tranvía y nos hacen una propuesta. Creo que todos los partidos políticos nos ponemos más o menos de acuerdo en el desarrollo del tranvía. Y cuando preguntamos al gobierno vasco en la fecha que usted señala, 2009, nos encontramos que había un proyecto de tranvía que estaba en un cajón y que llevaba mucho tiempo, ¿no? Bueno, se sacó del cajón, se sacó del proyecto, y me consta que están trabajando mucho y bien desde la Viceconsejería de Transportes y ETS, empresa del gobierno vasco, para que el proyecto de tranvía, no de Baracaldo, sino de Baracaldo-Sestao UPV, sea una realidad, ¿no? Se empezaron a hacer los trabajos de cocheras de Leioa, en el municipio. Han avanzado con el plan técnico del propio departamento de gobierno vasco, bueno, pues desarrollándolo ya, y hay un estudio que avanza y dice que Baracaldo tendrá casi 9 kilómetros, 9,8 kilómetros de recorrido de tranvía, 17 paradas, y sobre todo lo que nosotros le proponíamos al gobierno vasco es que uniera los barrios que no están con facilidad de acceso al metro o a Renfe, y donde haya mucha población. San Vicente, las Torres de San Vicente, el Jardín Botánico, Retuerto, unión con las paradas de metro y de la propia estación de Renfe, el ambulatorio el hospital de San Eloy, zonas de mucha presencia de personal, y por lo tanto, bueno, pues ese es el proyecto. Yo creo que ETS, como digo, ha realizado ese desarrollo de lo que va a ser el tranvía, pero también la crisis afecta, ¿no? Y el consejero Arriola señaló determinados plazos, porque además es un tranvía que va a tener una novedad, que es una inversión mixta público-privada, ¿no? Y ahora mismo, bueno, los promotores, esto de meterse la mano en la cartera lo tienen muy, muy complicado, ¿no? O por lo menos ellos dicen que lo tienen complicado. Pero sí esperamos que salga. Yo espero que el viceconsejero Ernesto Gasco venga próximamente, en próximas fechas, a nuestra ciudad y dé alguna idea de cómo ya va el desarrollo de ese proyecto definitivo del tranvía para Baracaldo. Mientras el tranvía no esté, seguiremos teniendo nuestro autobús urbano, el Cabús, que seguirá haciendo un recorrido, y que luego, cuando esté el tranvía, lo completaremos igual, ¿no? adaptando la forma de lanzadera para con frecuencias de recorridos, con la propia presencia de tranvía. Además, el tranvía es algo importante para los vecinos. Va a dar servicio casi a 60.000 personas, se estima, ¿no? Eso es lo que nosotros pretendíamos, ¿no? En zonas de una densidad de población muy alta, y sobre todo que conectara con barrios, ¿no? Y bueno, llegar a Retuerto, por ejemplo, el que llega a las zonas de las Torres de San Vicente, pues es algo importante, ¿no? Va a unir muchos sitios. Sí. Antes nos ponían nuestros compañeros el mapa con las paradas. Si es que va a pasar pues desde Sestao, Luchana, la zona del Bec, Retuerto, ¿no? Ahí lo que decías, ir hasta Leioa, ¿no? Ahí tenemos es como una especie de anillo, ¿no? Algo anillo circular. que uniría, pasaría por encima de la ría con una magnífica puente, y uniría Sestao con Leioa, ¿no? No olvidemos que, porque nos hemos centrado solo en Baracaldo, pero no olvidemos la cantidad de miles y miles y miles de estudiantes que de la margen izquierda tienen que atravesar la ría de diversas formas, en bote o en autobús o en puente colgante, para llegar a Leioa, ¿no? Y creo que es muy importante para el propio tranvía, no solamente los usuarios que se puedan generar en Baracaldo, sino el uso diario que muchos estudiantes
de la margen izquierda van a tener para posibilitar su llegada a la UPV. Es lo que piden muchos estudiantes, ¿no? Que me faciliten el poder subir a la universidad. Eso es, ¿no? Y no tener que depender igual de autobuses o coche incluso. Y que en este caso, pues bueno, desde las propias paradas del metro con conexión con el tranvía, te puede llevar hasta la yoga. Hablamos ahora, ¿qué te parece? De pues un proyecto que también, quizá por la crisis, no está un poco, que no sabemos si está parado o se va a retomar, es la zona de Sefanitro, la descontaminación que hemos oído que se va a llevar a cabo, ¿no? Está llevándose a cabo. Es un proyecto, un megaproyecto que se inició hace ya muchos años, que la burbuja inmobiliaria y determinados aconteceres de determinados personajes de Vizcaya pues perjudicaron a ese proyecto. Un proyecto que a mí no me gusta cómo se llama, Puerta de Bilbao. Yo espero que cuando se desarrolle de verdad se cambie de nombre. Yo creo que está en Luchana, en la zona de Sefanitro, y en todo caso sería Puerta de Vizcaya. Tiene que hacer referencia, ¿no? No, digo porque el proyecto en sí es muy bonito, pero el nombre a mí, y además lo dije el día que se presentó, porque a mí no me gustaba, ¿no? Es un proyecto que compagina la vivienda pública y la vivienda privada, pero nosotros como ayuntamiento, como institución, tenemos que trabajar sobre todo por la formalización de la vivienda pública, ¿no? Ha habido muchos retrasos. Los cooperativistas formaron unas cooperativas con 700 personas que pusieron dinero para que sus viviendas sean una realidad. Autoridades judiciales deciden lo que deciden sobre el suelo, incluso hay demandas en los juzgados. Eso ha hecho que se haya paralizado, demandas donde el Ayuntamiento de Baracaldo no tiene nada que ver, lo digo para aclarar, ¿no? Sí, porque va por cooperativas, ¿verdad? La construcción de pues entre los promotores, entre los titulares del suelo, entre... El resultado es que yo creo que se ha tomado la decisión definitiva, se está acondicionando, limpiando ese suelo a través del Gobierno vasco, como decía antes, como autoridad medioambiental, se está procediendo a ello y por lo tanto las viviendas de las cooperativas serán una realidad en cuanto llegue el proyecto de urbanización y el proyecto de reparcelación. Pues el Ayuntamiento tomará los acuerdos oportunos en el Pleno y será una realidad. Por lo tanto, desde aquí, mi tranquilidad a los 700 cooperativistas que hace ya años pusieron ese dinero, ¿no? El resto del proyecto, es decir, la iniciativa privada, pues se desarrollará cuando se puede ir desarrollando por parte de la iniciativa privada. Pero nosotros, que es la parte pública, es decir, las viviendas protegidas, las 700 viviendas protegidas, creo que ya han tomado un camino que es no hay vuelta atrás. Entonces ese mensaje de tranquilidad, ¿no? Sí, no, porque yo recibo muchos correos, ciudadanos, ¿no? de Baracaldo, recibo muchos correos al día, ¿no? Donde te dice el ciudadano, yo he puesto dinero, ¿qué pasa con esto y tal? Y te das cuenta que efectivamente tienen razón, ¿no? Y dices, hombre, uno tiene sus dudas, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya el camino no tiene vuelta atrás, como digo. Otra cosa será el de la iniciativa privada para el desarrollo de todo el proyecto, mal denominado Puerta de Bilbao, con 2.000 viviendas, con torres, con una ría artificial de por medio, pero bueno, ese será otro desarrollo. Es que además la crisis se está notando, ¿no?, en esta época. Nosotros vivimos una situación complicada, económicamente complicada, desde el punto de vista, pero como todos, ¿no? Es decir, como todos los ayuntamientos o como todas las personas, ¿no? Quizás estamos pagando la crisis los que no la hemos generado, ¿no? Y los que la han generado siguen tomando decisiones en un despacho en Londres, en Estados Unidos o en Alemania, ¿no? O en Francia, ¿no? Pero es verdad que estamos en una situación económica complicada. A pesar de la crisis y de que hay que apretarse un poco el cinturón, también se siguen haciendo proyectos en Baracaldo, ¿no? Por ejemplo, pues la renovación de calles. Hombre, nosotros hemos aprobado un presupuesto hace muy poquitos días, ya es ejecutivo, un presupuesto de 109 millones de euros, con un 3% de reducción, 3,5% de reducción del presupuesto del ejercicio anterior, con una contención en el gasto importante, y hemos mantenido sobre todo dos acciones claras, ¿no?, fundamentadas. Una, en la búsqueda de empleo, como digo, es el principal problema, y a través de nuestra Agencia de Desarrollo Local pues bueno, potenciamos a los pequeños y medios empresarios, a los nuevos promotores, a los innovadores, a las personas que tienen una idea y quieren desarrollar un proyecto. Y luego también con la inversión pública, ¿no? Inversión pública en barrios. Hemos terminado la actuación de Rontegui, culminaremos la actuación de Llano, seguiremos trabajando para la zona en los barrios. Pero es verdad, vuelvo al comienzo de la entrevista, ¿no? Es verdad que, estando de acuerdo con Bilbao Río 2000, hay que tranquilizar los proyectos, desarrollarlos pausadamente, no con tanta rapidez o tanta alegría como se hacían antes,
pero en este caso desarrollando los proyectos, no paralizándolos, como es el caso de Bilbao. Esa es la imagen de una de las calles de Baracaldo. Antes hemos visto cómo nos han puesto nuestros compañeros imágenes de cuando estaba, ¿no?, en mal estado, y ahora vemos esta imagen que es la nueva, la renovada, farolas nuevas, unas aceras, ¿no?, en condiciones. Están contentos los vecinos, ¿no? Hombre, por ejemplo, Rontegui es un barrio que se ha hecho casi 6 millones de inversión, ¿no?, en la zona, y te das cuenta que efectivamente era un barrio que necesitaba. Algo que ¿no? hacía falta, ¿verdad? Un barrio que necesitaba, ¿no? Pero no solamente la actuación urbana, sino el material, el mobiliario, las farolas, los bancos, las jardineras, ¿no? Yo creo que son actuaciones que desde luego los vecinos lo reconocen, ¿no? En plenos momentos de crisis, el Ayuntamiento de Baracaldo ha conseguido reducir hasta un 20% en un año, ¿no?, su deuda. Como decías antes, comentabas lo de la contención del gasto, ¿no? Los que hace al final tener cuentas más saneadas. Eso es. Nosotros teníamos una deuda que rondaba los 17 millones de euros, 18 casi. Ahora estamos en una deuda de 14 millones, una deuda que para los tiempos que corren y para un municipio como Baracaldo, si miras al resto de España, y solo le digo que haga ese esfuerzo de mirar presupuestos de otros municipios, tanto de la comunidad autónoma no, porque somos el cuarto municipio, pero sí del resto de España, con 100.000 habitantes, y verá que la deuda está mucho más elevada, ¿no? ¿Cómo se ha conseguido eso? Primero con una medida clara, me decía usted, contención del gasto, evidentemente, y racionalización del gasto. Por ejemplo, la luz, lo que paga el Ayuntamiento de Baracaldo en luz, a Iberdrola, al año son 5 millones de euros, solamente en luz. Bueno, pues ahí vamos a racionalizar el gasto, vamos a retirar luces donde eso no sea necesario, parques cerrados no habrá luz por la noche, el Jardín Botánico, por ejemplo. Las fuentes cibernéticas, que tenemos un montón en Baracaldo, tendrán un horario de funcionamiento donde se reduce el consumo. En fin, yo creo que es una forma de reducir, sobre todo, el gasto, porque no olvidemos que los ayuntamientos en el País Vasco, en Vizcaya, nos financiamos sobre todo por dos vías: la vía impositiva y la vía de Udalkutxa, que es la que la Diputación, que recauda y recoge los impuestos, nos envía a los ayuntamientos. Y este año tenemos 53 millones de aportación de Udalkutxa, cuando el año pasado tuvimos casi 4 millones más, ¿no? Con lo cual también ha habido una reducción de la aportación de la Diputación, y por lo tanto todo eso hace contener, lógicamente, el gasto. El objetivo, ¿no?, por lo que he leído en internet, de este ahorro energético es las medidas que han lanzado, por así decirlo, para ahorrar en la factura eléctrica. El objetivo es ahorrar entre 150.000 y 200.000 euros, ¿no? 200.000 euros. Eso es lo que los técnicos han venido a señalar con esas propuestas que hemos hecho, el llegar a conseguir una reducción en el gasto de factura eléctrica este primer año de 200.000 euros. Pero habrá que seguir trabajando en reducción de costes, habrá que renegociar contratos de servicios municipales, habrá que hablar con las empresas, como se están haciendo en todos los municipios de España, intentando que los servicios sigan siendo los mismos y de la misma calidad, pero a menor precio. Y para eso creo que todos, y cuando digo todos me refiero a los empresarios, no solamente las instituciones, sino los empresarios, también tienen que aportar algo a esta crisis. Y no solamente ahorrar dinero, ¿no? Es también que la gente aprenda a hacer un uso racional de la energía. Hombre, la concienciación es importante, ¿no? Cuando tú llegas a casa ahora que nos han subido la luz hace muy poco, ¿no? Llegas a casa y te encuentras que tienes dada la luz del pasillo, de la cocina, del baño, del cuarto de los niños y de la sala y de la habitación de tu suegra, pues hombre, al final le gritas a la niña o al niño y le dices, oye, apaga la luz, ¿no? Pues eso hay que hacer en la calle también, ¿no? Y concienciar el uso más racional de esos gastos, y el Ayuntamiento lo está haciendo, ¿no? Reduciendo el gasto, parece una tontería, ¿no? Pero el que los ordenadores no se apaguen en la casa consistorial cuando uno se va después de trabajar, ¿no? O que no apagues la luz de tu despacho, o que, en fin, dejes el aire acondicionado puesto, ¿no? Pues yo creo que eso son cosas que en tu casa lo haces para evitar tu consumo, y que en tu vida profesional también lo tienes que hacer, ¿no? Y son pequeñas cosas que al final generan una reducción. Y que van a beneficiar al Ayuntamiento. Y que van a beneficiar, y que además es medioambiental y sostenible esa actuación. Pues, ¿qué te parece si hablamos de un tema que está, pues por así decirlo, en el candelero, ¿no? Todo el mundo habla ahora de ese tema de robo de bebés. Creía que me ibas a hablar de los elefantes del rey. Si quieres hablamos luego de los elefantes del rey.
de los robos de bebés. Tanto se está hablando ahora, la gente se está manifestando de esas personas que tenían igual una ligera idea de que podían estar afectados por ese tema y que ahora quieren saber si de verdad son bebés robados o incluso madres que saber si ese bebé que a mí me dijeron que había fallecido realmente me lo robaron. El Ayuntamiento de Baracaldo va a empezar a colaborar, ¿no?, en este tema. ¿Cómo Me lo va a hacer? parece absolutamente repugnante, ¿no? La situación de que te digan que tu hijo ha muerto para luego dárselo a otra persona, ¿no? He visto algunas imágenes en televisión de algunos jugadores de Madrid donde era lamentable, ¿no?, aquello. Yo he tenido la oportunidad de estar con la asociación de esos bebés robados 3 veces ya. La última vez hace 2 semanas, creo. Y le trasladamos por parte del equipo de gobierno, y estoy seguro que de todo el ayuntamiento, nuestro máximo respeto y nuestra máxima colaboración. Hace escasos días emití un decreto en el cual solicitaba de todas las áreas máxima colaboración con las personas que vengan a pedir informes, registros. Hablé personalmente con el jefe del servicio de cementerios para que tuviera toda la máxima colaboración con estas personas, porque creo que es una situación dramática que se vivió en los años 60, que gracias a Dios parece... Bueno, no tanto, porque tuve la oportunidad de estar con una persona que pertenece a la asociación donde desapareció su hijo en los años 90, Es decir, no estamos hablando de hace, Sí, no hace de hace 40 demasiadas años, décadas, ¿no? Y por lo tanto emitió un decreto donde se proponía la máxima colaboración para la necesidad que tengan ellos de expedientes administrativos, de llegadas al registro municipal, de necesidad de búsqueda de documentación. Y incluso con el propio concejal de Cultura y Educación nos pidieron la posibilidad de que tuvieran un local, un sitio para poder trabajar pequeño, una oficina, y estamos mirando a ver si en Cruces, cerca incluso del propio Hospital de Cruces, que es un centro donde en Vizcaya fue uno de los más importantes en aquella época, tuvieran la posibilidad de tener una oficina, y estamos trabajando en ello. Pues, ¿qué te parece si hacemos un pequeño descanso? Muy Volvemos bien. enseguida y seguimos hablando de este tema que interesa además a muchos ciudadanos. Perfecto. Y ustedes no se muevan, que venimos enseguida, ¿eh?